Queridos amigos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el tema de hoy, queremos comentarles que desde ahora, como un pequeño granito de arena en la evolución acelerada en la que está entrando la Tierra y toda su población en este momento de ascensión planetaria, si tienes una enfermedad crónica, compleja, entre comillas, incurable según la medicina, podrás enviar un WhatsApp al número que te adjuntamos para recibir una consulta gratuita que te saque de ese problema. Lo único que requeriremos a cambio es un pequeño obsequio a modo de cambio energético por lo que vas a recibir. Y vamos entonces al tema del día de hoy. EPOC. En el día de hoy vamos a abarcar esta compleja enfermedad, entre comillas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Crónica, obviamente que entre comillas, porque, como dijimos, es un invento de la medicina para tener anclados a los proveedores de dinero. Pero en este caso lo hacemos para nuestro querido amigo Gonzalo, que nos ha solicitado muy especialmente el análisis de el EPOC. El EPOC en la realidad es una conjunción de conflictos importantes, entre los que se encuentra especialmente la bronquitis y el efisema pulmonar. Por tanto, vamos a explicarte ambas cosas para que puedas entender el origen del EPOC. El efisema pulmonar es esa dilatación exagerada, permanente de los bronquios pulmonares con una cierta atrofia y rotura de las paredes alveolares, que en algunos casos involucra fibrosis. Pero aquí debemos entender que técnicamente es un conflicto de miedo a la muerte con ahogos, una desvalorización muy poderosa con respecto a la capacidad pulmonar. Por lo tanto, en vagotonía puede ser fase de reparación de pequeños adenocarcinomas alveolares. Pero, ¿cuál es el sentido biológico del efisema pulmonar? Es aquel en el que hay una deficiencia en la capacidad pulmonar y se produce un ahogo. Entonces, el alvéolo se dilata o expande
para mejorar el intercambio con el oxígeno. Pero obviamente la palabra intercambio aquí es muy importante a la hora de comprender y abordar este poderoso conflicto, porque la dilatación, sin embargo, es exagerada, porque el conflicto continúa activo y el alvéolo termina perdiendo su funcionalidad original. El conflicto que hay detrás de intercambio, ya sea entendido como comunicación, como palabras, materiales u otras cosas, es muy poderoso. Hay una desvalorización ligada a la capacidad pulmonar. Hay una situación crónica de miedo a ahogarse o a no poder respirar más debido a una enfermedad o a una anomalía como esta. Hay que buscar detrás las memorias de muertes por sepultura, en muchos casos, derrumbes, ahogos, entierros, arenas movedizas, ahogos en cavernas, temas de ese tipo. Concomitantemente, conflictos de comunicación, porque todo el aire que hemos hecho entrar y que no salió en forma de palabras, quedó en los pulmones en forma de vida o tal vez de muerte. Riesgo de perder, en muchos casos, un trabajo o de ser despedido, pero siempre y cuando yo considere que eso involucra mi muerte. Mientras tanto, la bronquitis es aquella inflamación temporal, o otra vez la palabra maldita, o crónica, según los médicos, de las mucosas de los bronquios. Pero debemos entender que técnicamente es una fase de reparación de un conflicto de los bronquios, un conflicto de falta de aire, por lo que en reparación o en vagotonía, en la fase de curación de un conflicto de amenazas en el territorio y de disputas en el territorio que habitamos. El sentido biológico que hay detrás, en la medida de que los bronquios simbolizan la entrada de lo vital, el aire, pero no es solo el aire, es mucho más que el aire, es aquello que las civilizaciones más importantes del planeta llamaban el chi, el ki o el prana, la energía de la vida. Tiene un sentido mucho más importante, porque en la fase activa del conflicto, cuando está sucediendo, se ha producido una ulceración de la mucosa para poder ampliar el territorio que yo considero propio o íntimo y así absorber más aire. Pero ahora, en la fase de reparación, la inflamación y a veces posibles infecciones nos ayudan a recuperar la normalidad. En general, la tos tiene el sentido de expulsar al enemigo que nos ha invadido para volver a dejar nuestro territorio en las condiciones óptimas necesarias para nosotros. Pero el conflicto que hay detrás es siempre el mismo, un ambiente familiar conflictivo,
peleas, gritos, falta de comunicación, silencios, el espacio que yo quiero en mi territorio y no lo tengo, el espacio que tengo pero que no lo quiero, me encierra en el espacio que me imponen tal vez. En niños debemos buscar de forma muy clara el conflicto de intercambio en los padres, en sus padres. En adultos tenemos conflictos de mucha bronca, cólera, ira no expresada y peleas y disputas en el territorio, permanentes. De la misma manera, la bronquitis gripal tiene que ver con que no puedo o no tengo en muchos casos derecho a quejarme y a no trabajar. Y la bronquiolitis expresa miedos del niño a la separación, con memorias en su cuántica. Recuerden que en general todo tiene que ver con nuestra cuántica personal, con nuestra multidimensionalidad y con quién somos realmente. Gracias, gracias, gracias. Namaste.